Historia del fútbol. He jugado en muchas partes del mundo, pero donde levanté la Copa del Mundo, que fue en el Azteca, es algo que no me acuerdo de cada detalle, de cada momento. Es algo fantástico. Yo como jugador no he vivido cosa más grande que el año 98, ¿no? Es decir, ver tanta gente en Madrid, en la calle, en el estadio. Yo de verdad y sinceramente no creo que recuerde algo más maravilloso que la Copa de Europa del 98 en Ámsterdam, ¿no? Hoy, todo por el club y el país. El fútbol es único. En ningún otro deporte existe tal fidelidad de los simpatizantes divididos entre sus clubes y sus países. Con el estilo de vida de superestrellas de los profesionales mejores pagados, financiado por los clubes, el seleccionado nacional es considerado como algo del pasado. Sin embargo, Francia 98 fue un oportuno recordatorio del perpetuo atractivo del seleccionado nacional. La Coupe du Monde a donné une orientation au public français exceptionnelle. Avant, le public français venait dans les terrains avec pas d'envie, sauf les vrais supporters. Les vrais. On en a peu en France, c'est pas comme en Angleterre. Donc, ils venaient pour siffler. Maintenant, ils viennent au stade avec le bonheur. Ils viennent pour passer un bon moment. Ils viennent pour encourager. Ils viennent pour faire la fête. Estos 11 hombres dieron a Francia y al fútbol francés una renovada fe en sí mismos. 11 franceses de orígenes culturales muy diversos. Europa del Este, África, Indias Occidentales, incluso Polinesia. Para algunos una diversidad que socavó el concepto de nacionalismo. Para muchos, un símbolo de armonía racial. La estrella del espectáculo, un jugador nacido en Marsella de padres argelinos, Zinedine Zidane. Il y a toujours eu des différences culturelles, raciales et religieuses dans l'équipe de France. Mon époque, il y en avait 3, 4 qui étaient des joueurs d'Afrique, qui étaient des joueurs des Antilles et des joueurs de ça. Je pense que, comme elle a gagné l'équipe de France, elle a fait prendre conscience à beaucoup d'hommes politiques que, tiens, c'est vachement bien, c'est formidable. Aimé Jacquet, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Mais en fin de compte, avant, c'était déjà pareil. Mais les hommes politiques ne savaient pas qu'avant, c'était pareil. Et ce qui les a surpris, c'est qu'il y avait des gens de toutes couleurs, de toutes religions, qui agitaient des drapeaux bleu, blanc, rouge dans la rue. Et ils se sont dit, mais c'est formidable, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on a découvert là? Mais ça existait depuis longtemps, parce qu'ils ne se rendaient pas compte que la passion de ces gens dans les rues était pour les équipes précédentes et pour celles d'aujourd'hui. La nación que inventó la Copa del Mundo finalmente la había ganado. Fue un momento clave para la cultura francesa, una victoria que llegó al corazón de los franceses. Los franceses siempre tuvieron una actitud internacional. La FIFA, el organismo que regula el fútbol mundial, se formó en París en 1904. Estas son las primeras imágenes del seleccionado francés de un encuentro de 1912 contra Italia. Pero mientras Francia estaba al frente de la organización del fútbol mundial, el equipo nacional estaba lejos del liderazgo. El hecho de ser sede de las Olimpiadas de 1924 dio a París un nuevo estadio.
Durante 40 años, el Stade de Colombe fue la meca del fútbol francés. Pero en un país que siempre se vio a sí mismo como un bastión de la cultura, el fútbol tuvo que luchar para ser aceptado. La final de la Copa de Francia en el Colombe era, sin embargo, una excepción. La popularité de la Coupe de France, c'était son... On dit toujours en France, on dit toujours c'était un système de KO, knockout. Hein, knockout, c'est ça. Hein. C'est pas au point comme à la boxe. À la boxe, c'est au point ou knockout. Et la Coupe de France, c'était le knockout, alors que le championnat, c'était au point. Et puis le championnat, il a démarré qu'en 1933, et la Coupe de France existait déjà depuis 15 ans. En 1930, el equipo francés hizo el viaje de 3 semanas en barco a Uruguay para participar de la primera Copa del Mundo. Fueron eliminados en la primera ronda, pero para Lucien Laurent significó un lugar en los libros de historia. Voilà. Voilà l'histoire du football, la première Coupe du Monde. Premier Français, Michel Laurent, premier but. Mexique, 3-2, 5-2, 5-3, 4-3. Moi, ça, je me rappelle plus, 5-2, 5... Bref, aucune importance. Le résultat était là. Il n'y a que ça qui compte. L'équipe française. La actuación del seleccionado nacional hizo poco para aumentar el entusiasmo por el juego en Francia, a pesar de la introducción del profesionalismo en 1931. Les amateurs hollandais ont battu les professionnels français par 6 buts à 1. El seleccionado francés siempre había aspirado a tener el estilo de los virtuosos uruguayos que habían ganado las Olimpiadas de París de 1924. El hecho de que no llegaran a ese nivel ayudó a explicar la falta de popularidad del fútbol. En 1938, Francia fue sede de la Copa del Mundo. Comenzaron bien su campaña contra Bélgica con una victoria fácil. Pero ni antes ni después, los anfitriones jugaron tan pocos encuentros en una Copa del Mundo. Cuando se enfrentaron a Italia en la ronda siguiente, fueron superados en todos los sentidos. El fútbol francés necesitó muchos años para recuperarse de aquella derrota. Para algunos, 60 años, hasta que fueron nuevamente sede de la Copa del Mundo. En el transcurso de los años, los clubes desempeñaron un papel fundamental en la cultura futbolística francesa, especialmente en la posguerra con el surgimiento de clubes de pequeñas ciudades de provincia como Reims. C'est à partir de là que le Stade de Reims est devenu la meilleure équipe de France avec Lille, qui d'ailleurs a été détrônée un peu par Reims. Et c'est là que Reims est devenu 49 champions, 50 Coupes de France, et puis ils ont conquis tous les titres et toutes les coupes pendant des années, jusqu'à la Coupe d'Europe. Famosa por su producción de champán, Reims también produjo un equipo de buena cepa que en 1956 alcanzó la primera final en la Copa Europa contra el rutilante Real Madrid. El Reims tenía Copa, que luego fue a jugar, estuvo con nosotros, a Fontaine, Jacquet, y tenía un gran equipo, el equipo francés, y por eso resultó una final, pues una de las más bonitas que ha jugado el Madrid allí. En la final, Reims perdió por el estrecho margen de 4-3. Su director técnico, Albert Bateux, es junto a Aimé Jacquet el director técnico más respetado en la historia del fútbol francés. Il m'a dit, tu joues comme Fontaine et surtout n'essaye pas de jouer comme Copain. C'était pour moi fabuleux parce que c'était quelqu'un d'intelligent et il m'a mis en confiance de suite, quoi.
El estadio de Stuttgart es el escenario en que se juega la final de la cuarta Copa de Europa. Por segunda vez, el Stade Reims es el contrincante de los blancos en encuentro decisivo para la posesión del trofeo continental. Millares de seguidores españoles y franceses van a presenciar la contienda. Fue otro gallardo despliegue del Reims, pero una vez más ganó el Real Madrid. En la Copa del Mundo de 1958 en Suecia, Francia selló su fama de perdedores heroicos. Copa y Fontaine eran una combinación letal. Sin embargo, los 13 goles de Fontaine fueron en vano cuando Francia perdió en semifinales con Brasil. No fue coincidencia que el tercer puesto final estuviese relacionado con la integración de jugadores del exterior. Una característica que sería noticia en el mundo 40 años después. Les Rémois, troisième au départ, allaient faire le carton nécessaire pour se hisser en tête. En 1962, Bateau, Copa y Fontaine llevaron a Reims a su sexto campeonato. Pero sería el último para ellos. Pronto bajarían de la cima. Sería reemplazado por Saint-Étienne. Dirigido primero por Bateau, ganó 10 campeonatos en solo 20 años. Il y a deux sortes de grands clubs. Il y a le grand club qui peut se permettre d'acheter les grands joueurs. Et puis il y a les grands clubs qui travaillent sur plusieurs années et qui travaillent avec la formation. En una época en la que el seleccionado nacional estaba experimentando un prolongado descenso, Alié Lebert se convirtió en un toque de trompeta para toda Francia cuando los verdes de Saint-Étienne se convirtieron de facto en el equipo nacional. Elle représentait un petit peu la philosophie du football français. À cette époque-là, Saint-Étienne représentait ce que les Français ressentaient. C'est-à-dire le sérieux, la rigueur, le travail et puis le respect. Et nous étions, je dirais, le symbole de ce football. La aparición del Saint-Étienne en la final de 1976 era la primera de un equipo francés desde 1959. Sufrieron otra heroica derrota tras la cual el equipo tuvo una entusiasta recepción en los Campos Elíseos. El Campeonato Europeo de 1984 fue la manifestación más espectacular de este renacimiento. Michel Platini anotó 9 goles. Aunque este en la final contra España marcaría para siempre al arquero español Arconada. Il était important le championnat d'Europe en 84 puisqu'on jouait chez nous, on l'organisait. Et après les espoirs qu'on avait mis en 82, puis tous les matchs qu'on avait fait entre 82 et 84, on était pratiquement la favorite du tournoi. Et on l'a gagné à la maison, donc c'était une chose très positive. C'est la première chose qu'on gagne en football. Et donc c'était bien. El Instituto Nacional del Deporte fue abierto en 1965. Fue muy útil a los franceses, especialmente en los Juegos Olímpicos. El gobierno del general de Gaulle se dio cuenta del valor de deportistas exitosos para promover la imagen de Francia. Fue un ejemplo seguido por el fútbol francés, primero en Vichy y luego en Clairefontaine. Clairefontaine, c'est une Sorbonne du football. C'est aussi l'endroit où il peut y avoir des stages pour des équipes.
C'est un endroit surtout, c'est le cerveau aussi du football français, où se tient toute la direction technique nationale, Aimé Jacquet, avec ses collaborateurs. Et c'est là que se préparent les entraîneurs, c'est là qu'on reçoit les stages d'entraîneurs, de formation des entraîneurs et des éducateurs. Donc, si vous voulez, c'est une espèce, oui, une espèce de grande école, d'université. Se dice que la Copa del Mundo fue ganada aquí, en Clairefontaine. Clairefontaine en France, c'est quelque chose de particulier parce qu'on est coupé du monde et en même temps c'est un endroit assez merveilleux où il y a tout. La historia del fútbol francés es la historia de una lucha por ser aceptado en la vida cultural del país. Una lucha que principalmente tuvo éxito gracias a una combinación de los clubes de fútbol y del seleccionado nacional. Tout le football français doit être associé à cette réussite parce qu'ils ont aidé l'équipe de France. Parce que nous ne sommes pas une nation très sportive. Les Français, le sport, oui, on nous prend un tout petit peu pour des gens qui n'ont rien dans la tête, qui ont tout dans les muscles. Ça a tout changé. Tout a changé maintenant. Le sport est valorisé en France. Le sport est reconnu. La FIFA intentó promover un enfoque que integrara a los clubes y a los seleccionados nacionales. En 1999 se dio a conocer un calendario que dividía la temporada entre ambos. La reacción de los clubes fue menos que favorable. En el fútbol de ligas, es extraño presenciar un encuentro tan impresionante como este entre Liverpool y Arsenal en 1989. Liverpool estaba a un minuto de ganar el campeonato en el último día de la temporada antes de que Michael Thomas del Arsenal se lo arrebatara al final. Por naturaleza, el fútbol de ligas es generalmente menos emocionante que una Copa del Mundo. El problema de la FIFA es que la Copa del Mundo tiene lugar solo cada 4 años. La mayor parte del financiamiento del fútbol proviene de los campeonatos de ligas domésticos. A orillas del lago de Ginebra, en Nyon, se encuentra una organización que en muchos aspectos es más poderosa que la FIFA. El organismo que rige el fútbol europeo, la UEFA, organiza el Campeonato Europeo y la rentable Liga de Campeones. La UEFA tiene mayor potencial de ingresos que la FIFA, y la final de la Liga de Campeones tiene un prestigio similar al de la final de la Copa del Mundo. En el 2000, cuando el Real Madrid se enfrentó al Valencia en la final, las imágenes se emitieron en todo el mundo, en casi 200 países. Los clubes más importantes se dieron cuenta de su influencia y en 1998 formaron un grupo llamado el G14. Incluso hubo planes de una liga fuera del control de la UEFA y de la FIFA. El Real Madrid preside el G14, que es el grupo de los 14 equipos más poderosos económicamente del mundo, y el G14 ya ha demostrado su vocación de mantenerse unido a la UEFA como organismo que le ha dado estabilidad al fútbol europeo durante muchas décadas, y por lo tanto no tenemos ninguna intención de emprender una aventura competitiva al margen de lo que es la UEFA. Había habido conversaciones sobre una Superliga Europea antes del G14, la más famosa a fines de los 80 y principios de los 90, cuando el Milan era la fuerza dominante del fútbol europeo. Con su equipo de estrellas, el presidente del Milan, Silvio Berlusconi,
cuestionó abiertamente el valor de los seleccionados nacionales en el mundo del fútbol. Je vois pas pourquoi ce qui a fait toute l'histoire du football en 10 minutes devrait partir, parce qu'il y a 15 clubs qui se disent les plus riches et donc ils doivent avoir tout l'argent. Je suis contre. Och jag hävdar att varje land vill behålla sin identitet. England vill ha sitt landslag. Sverige vill ha sitt nationslag. Och så kommer det att förbli. Det är jag övertygad om. Berlusconi och andra, de har sina åsikter utifrån den synpunkten de sitter. För de ser det bara ur sin egen vinkel. Vad är bra för mig? Jag försöker att ha ett vidare perspektiv. Och då tror jag att landslagen ska vi värna om. Uno de los clubes más famosos en el G14 es la Juventus de Italia. Tienen su sede en Turín, el hogar de la Fiat, que es dueña del club. Desde tiempos de Mussolini, los líderes políticos celebraron el éxito de la Fiat. Propiedad de la familia Agnelli, tanto la Fiat como la Juventus fueron vistas como instituciones nacionales. Desde la década del 30, Turín creció en tamaño debido a la cantidad de italianos que emigraron desde el sur en busca de trabajo. La Juventus halló aceptación entre los inmigrantes en Turín. Eso dio mayor encanto a la Juve, lo que sería la base de su imagen internacional actual. In quel momento era tutto per la Juventus. E il Torino arrancava perché era una società che non aveva molti mezzi. Invece la Juventus era la parte, diremmo così, più ricca della città. I dirigenti, eccetera, tutti industriali, e avevano quindi più facilità di competere con le squadre straniere per comprare dei giocatori buoni. La Juventus debe gran parte de su éxito al dinero de Agnelli. En la década del 30 se hicieron famosos por importar estrellas argentinas como Monti, Orsi y Cesarini. Ganaron entonces 5 títulos consecutivos de liga. La búsqueda de los mejores jugadores llevó a Agnelli alrededor del mundo. En 1957, la Juventus contrató a John Charles. Esto dio lugar a otro encarnizado debate entre clubes y naciones. Los británicos no estaban habituados a perder jugadores de la importancia de Charles en manos de clubes extranjeros. Whether a club which has transferred an international player will want him to play in England or Wales or Scotland, for instance, on a Saturday when they have an important championship match on the following day is doubtful, because if they paid 100 or 200,000 pounds for a player, obviously they hope to get the money back by having him play on a match on the grounds in their own country and not in ours. A medida que las transferencias aumentaban y los salarios subían, se originó un debate que aún sigue sin resolver. Pero la Juventus siguió haciéndose aún más poderosa. En 1973, Zoff le dio a la Juventus su 15º campeonato. Nelle squadre, nel calcio in genere ci sono dei cicli, però sono delle squadre che sono riuscite a rimanere sempre al vertice. La Juventus, Milan, sono sempre state all'apice da 20 anni a questa parte. Diciamo, le grandi società che quando hanno un potere alle spalle, diciamo, economico notevole, hanno la possibilità di programmare e vivere a lungo proprio da protagoniste. Cuando la Juventus compró a José Altafini del Napoli en 1975, demostró el poder de los clubes del norte, especialmente cuando ambos se enfrentaron en un encuentro decisivo del campeonato. Ainda hoje me chamo de cor ingrato, porque eu joguei no Napoli e nesse dia estava empatado 1-1, Juventus e Napoli, estavam decidindo o título. E eu entrei, faltando 20 minutos, e fiz o gol da vitória.
Foi um escanteio, um corner, o goleiro rebateu, o nosso jogador chutou na trave, eu fui do outro lado, a bola veio para esse lado e eu fiz o gol. E foi 2-1. Até hoje eles me dizem, cor ingrato. En 1982, la Juventus ganó su 20º campeonato. Sigue siendo el único equipo que tiene 2 estrellas en su camiseta, una por cada 10 triunfos. Gianni Agnelli sostiene que Platini es el mejor jugador que llevó la camiseta de la Juventus. Pero ese equipo de 1980 tenía también muchos jugadores del seleccionado italiano. In 3 anni io di Juventus ho perso solo una finale di Coppa contro l'Hamburgo in Coppa internazionali. Poi abbiamo sempre vinto, abbiamo vinto tutto, perché è difficile costruire le squadre con 8 nazionali italiani, 9 più Platini e Bojan. Sono quelle squadre che si ricorderanno sempre nella storia del calcio. En 1985, la Juventus disputó su tercera final de la Copa Europa contra el Liverpool en el Estadio Heysel de Bruselas. Con el saldo de 39 simpatizantes muertos, no fue la forma más agradable de convertirse en campeones europeos por primera vez. Sin embargo, la victoria afirmó a la Juventus como uno de los clubes más importantes de Europa. Il calcio ha vissuto questi ultimi anni di grandissima crescita, parliamo economica, nel senso che le società come noi negli ultimi 6 anni abbiamo sestuplicato il nostro fatturato, cioè da 50 miliardi siamo andati a 300. Però la sostanza è che questi soldi sono finiti quasi tutti nelle tasche dei giocatori. Cuando Didier Deschamps llevó a la Juventus al título en 1995, sería su 23º, casi el doble que sus adversarios más próximos, Milan e Inter. La Juve también ayudó a dar forma a la siempre cambiante Liga de Campeones. All'epoca mia la Coppa dei Campioni si giocava andata e ritorno, un partita a sé. Oggi per interessi si giocano un girone, 2 gironi, 3 gironi, 85 partite ogni anno, le squadre che perdono 4 volte comunque possono rivincere. In questo c'è un po' di confusione. Però, ripeto, l'aspetto economico è diventato fondamentale, troppo importante e non si può tornare indietro. En 1996, la Juventus estaba nuevamente en la final de la Copa Europa contra el Ajax. Ganaron tras una definición por penaltis. A medida que los clubes en la UEFA se enriquecían gracias a las ligas de campeones, la FIFA le lanzaba miradas de envidia, ansiosa por tener un punto de apoyo en el fútbol de clubes. Lo hicieron en el 2000, cuando lanzaron en Brasil el primer campeonato mundial de clubes de la FIFA. Europa y otras asociaciones continentales tenían competencias para clubes. Entonces, ¿por qué no la FIFA? Algunos creen, sin embargo, que no le sumó popularidad a los competidores que ya habían ganado tantos campeonatos. Manchester United tuvo un papel protagónico en los primeros días de la Copa Europa. Pero en Brasil, nunca se entusiasmó en ese contexto de la FIFA, perdiendo con el club brasileño Vasco da Gama. La final fue disputada por 2 clubes brasileños, Corinthians de San Pablo y Vasco da Gama de Río de Janeiro. Nuevamente un torneo importante era definido por penaltis.
Corinthians fue el primer club campeón del mundo según la FIFA. Sus jugadores disputaron el encuentro número 83 de la temporada. Entre los jugadores mundiales reinaba la sensación de que se les estaba exigiendo demasiado. You can't expect a footballer to be in this country to be in peak condition in every game he plays, because that's impossible. Because throughout the season, the top teams are playing Saturday, Wednesday, Saturday, and that's throughout the season for 9 to 10 months. And you can't expect players to be in prime condition. When a boxer has a fight, he has 3 or 4 months to build up to it. Or when a sprinter runs a race, he has a few weeks to get ready. But we have to be ready 3 times a week to perform at the highest level. And it's impossible that can happen. I won't mention the club, but I do know that 2 players came to the manager. It's a very, very famous Premier League club. They came to the manager and said, we can't play on Saturday. And the manager, nice man, real nice man, genuine fellow, now lost his job. He said, why can't you play? They said, we're not right in our heads. Our mentality is not right. We don't feel we're right to play. They said, we're not injured. There's nothing physically wrong. They said, yeah, but it's in our minds. We can't play. We feel we can't do our best. You can't do your best on 20,000, 25,000 pounds a week. For God's sake, you go to the man in the street. Can you imagine a man going, reporting for duty at the Vauxhall factory on Merseyside and telling the foreman he can't work today because he's not right in the head? They'd say, piss off. There's your P45. It's in the post. Ta-ta. And that's what managers should do to players. Fue muy diferente para los jugadores de posguerra en Inglaterra. Skilled hands go with the nimble feet of Preston and England winger Tom Finney, his future assured in an engineering business which he shares with his brother. Yet another great player to launch on a simultaneous career off the field is Blackpool international Stan Mortensen, fancy good shopkeeper. All we want is the same treatment given to every other Briton. Freedom to move to a new job when our contract ends. Freedom to be paid what we're worth. En 1960, un exfutbolista profesional llamado Jimmy Hill encabezó una campaña en contra de los salarios máximos en Inglaterra. Tuvieron que enfrentar una tenaz resistencia de los clubes. Se oponían a eliminar el tope de salarios o el sistema de contratos que obligaba a los jugadores aún cuando sus contratos habían finalizado. Los jugadores decían que eran los únicos responsables de mover más de 20 millones de personas por año. Finalmente amenazaron con una huelga para lograr una mayor participación en las ganancias. I didn't want to be a person involved in stopping football in this country, and nor do I think any of the players in their hearts really want this to happen. But I think the record indicates that they have done everything possible to avoid it. La eliminación de los salarios máximos tuvo un efecto trascendental en Inglaterra. De $28 semanales en 1960, 40 años después algunos jugadores están ganando más de $140.000 por semana. También señaló el declinar de los clubes de ciudades pequeñas que habían quedado como una poderosa fuerza en el juego. La final de la Copa Inglesa de 1962 enfrentó al club Tottenham Hotspur de Londres y al Burnley, un equipo de la pequeña ciudad textil de Lancashire. Burnley había ganado el campeonato 2 años antes. Desde que se eliminaron los salarios máximos, no habían ganado otro trofeo. Before that, towns like Burnley, every club paid the players all the same wage. So it didn't matter where you played. You could be in the biggest city or you can be in a small town, really. You could still, at the smaller towns, got the opportunity to really attract good players. A pass to Jimmy Greaves, and like Quicksilver, the ball was in the net. Spurs one up in 3 minutes.
Then after 5 minutes, when Harris centred hard and low, Robson was on the spot to make sure of the equaliser. Blanchflower takes it. A cool and final 3-1. Spurs mantuvo una reputación de equipo de copa, pero desde la década del 60 la liga fue dominada por una selecta minoría. Ninguno más famoso que el Manchester United. Es irónico que el Manchester United haya prosperado principalmente tras la abolición del salario máximo. Cuando uno de sus primeros capitanes, Billy Meredith, fundó el sindicato de jugadores, fue uno de los que hizo más campaña por los derechos de los jugadores antes de la Primera Guerra Mundial, junto con su compañero de equipo, Charlie Roberts. Habiendo ganado 2 campeonatos con Meredith, no ganaron otro trofeo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La imagen global actual del club habría parecido inconcebible a los jugadores de entre ambas guerras. Tras la guerra, el Teatro de Sueños, como solía llamar el club a su campo de Old Trafford, quedó en ruinas por obra de los bombardeos alemanes. En 1946, el Manchester United nombró a Matt Busby como director técnico. Busby creía en el desarrollo de los jugadores en el seno de los clubes y nunca le amedrentó probar a los jóvenes. Football, you had to be an experienced player. You know, you didn't get into a first division team if you were 16 or 17. It was unheard of. And of course, there was a lot of publicity surrounding this. You know, Matt Busby putting these raw young players right in at the deep end, and as it turns out, it worked. And of course, they became known as the Busby Babes because they stayed in the team and they kept playing in the team, these good young players. And it set the standard really around the world. Every other team then suddenly started to bring in young players when before they would never have even thought of them. El accidente aéreo de Múnich de 1958, en el que 8 miembros del equipo murieron, fue por mucho tiempo citado como una de las razones por las cuales el Manchester United se convirtió en el club más popular de Inglaterra. La efusión de condolencias hizo que el club ganara nuevos adeptos a lo largo y a lo ancho del país. There is a history, obviously. I mean, you can go back to the Munich air disaster, obviously, and that it created a certain sympathy and romance about the club. But the real story started by winning the European Cup in '68. For Samat to build a team again in only 10 years and win a European Cup in 2 leagues at the time is absolutely incredible. And I think the way they did it was important. And since then, the club have got stronger and their fan base has increased throughout the world. En efecto, el Manchester United ya no pertenecía exclusivamente a Manchester o a Inglaterra. En 1999 fueron oficialmente reconocidos como el club más rico del mundo. Desde la dirección de Bosman, que permitió la transferencia libre de jugadores dentro de la comunidad europea, el fútbol se convirtió en un deporte que respetó pocas fronteras, aunque no solo se buscaron sus jugadores en Europa. Trinidad es otro mundo para Manchester. Es poco lo que induce a los jugadores permanecer aquí, excepto cuando vienen a jugar para el seleccionado nacional. Cuando el fútbol se volvió aún más global, el debate entre clubes y países se puso al rojo vivo. I came back and played for my country like everyone does. Everyone wants to, represent the country, and I was no different.
But one thing happened, I got injured really badly and I went back to England. And I had to fend for myself, you know. I didn't get a telephone call from the Trinidad and Tobago FA. You know, everybody went back to their self, but I was up in England. I was struggling to get into the team. La sensación en Trinidad es que los clubes ricos europeos quieren todo para sí y le dejan poco a los países que producen jugadores. Dwight York hasn't played for months for Manchester. Not even on the bench in some cases. But when you ask for him, he can't be released. And always had to be the FIFA and the FIFA and the FIFA. And that's the nonsense that must stop. It's the arrogance. What I can't take is the arrogance of the clubs in Europe. I can't take that. And believe me, the world is coming to a stage where they can't either. Believe me. Dwight York tuvo un papel fundamental cuando el Manchester United logró 3 títulos. Ellos le devuelven el producto terminado y que sus intereses son más importantes. To play for Manchester United is actually an honor. And to get to that level and coming from the Caribbean and playing for such a small country, Trinidad and Tobago, you know, I hope that people can look back or people can look at me and say, look at this guy, you know, he had nothing. Yet he was given an opportunity and he took it. La falta de un calendario organizado significó que competencias como la Copa de África jugada en medio de la temporada europea exacerbaba el debate entre clubes y naciones. Cuando Nigeria jugó contra Camerún en la final de la competencia del 2000, los 22 jugadores le restaron 6 semanas a sus clubes de Europa. 6 semanas en las que sus clubes les pagaron para que jugaran para otro equipo. Para jugadores como Kanu de Nigeria, no les deja alternativa. Whenever they go and when they come back, they have problems. Because when they come back, either they are not in the first team anymore, or the club don't want them, don't treat them the same and everything. So it's difficult for the players also. And sometimes, yeah, you want to go because you know it's very important, the Nations Cup, for you and for the country. Es un mundo donde los ricos se tornan más ricos y los pobres más pobres. El mundo del fútbol siguió esa tendencia. Un calendario coordinado y que las asociaciones nacionales paguen a sus jugadores mientras juegan para los seleccionados nacionales sería una solución viable para el eterno debate entre clubes y países. Pero pocos países pueden igualar los salarios que reciben los jugadores establecidos en Europa. Well, I don't understand why others want to, you know, only play for their teams. It's really true that your teams provide the money and everything, but your country brought you to the world, and you have to take that into consideration and then make sure that you serve your nation as well as possible. Durante la mayor parte del último siglo, convivieron clubes y seleccionados nacionales en un estado de tregua poco fácil. Pero la historia del fútbol es la historia de ambos. ¿Reside en los jugadores la clave del futuro del fútbol? Eso es lo que atemoriza a los grandes nombres del pasado. O jogador hoje, ele se preocupa em fazer bom contrato, ele vai para o Milan. Chega lá, ele fala, eu adoro o Milan. Aí ele vai para o Real Madrid, ou vai para a Holanda, ou vem para o Brasil, ele fala, eu adoro. Então é o que paga mais. E esse amor é que me preocupa um pouco no futuro. Porque o futebol sempre vai ser, entender, a paixão do povo, no todo mundo. El seleccionado nacional y el equipo del club. Es el verdadero dilema del fútbol y es un debate que seguirá vigente dentro de 100 años.
al igual que hace 100 años.